Engañé a mi marido Roberto con el guapo dueño de la piscina porque él vivía de viajes, yo me sentía muy sola y vivía encerrada en casa. Roberto era la única compañía en mis días y un hombre que me atraía. Si te gustan estas historias, deja tu like, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia, hay nuevos videos durante la semana y comparte tu opinión en los comentarios, tu participación hace toda la diferencia. Cuando escuché el sonido de la llave girando en la puerta, todo mi cuerpo se congeló. Eran solo las 3 de la tarde. Roberto nunca regresó a casa en ese momento. Por un momento, deseé que fuera un error. O un olvido. Tal vez habría vuelto a buscar algún documento. Pero era él, y los pasos apresurados en el pasillo lo confirmaban. Y yo estaba allí, desnuda, con el cuerpo aún caliente por el tacto de otro hombre. David corrió al baño, vistiéndose como pudo, mientras mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. La adrenalina me hacía temblar las piernas. Me puse la bata a toda prisa, tratando de contener el pánico, pero el olor todavía estaba en mi cuello. En la sala, la puerta se abrió con un crujido seco y Roberto entró con el maletín y una mirada exhausta. Su cansancio parecía el mismo de siempre, pero había algo en sus ojos. Algo extraño. Tal vez ya lo sabía. Pero antes de llegar a ese momento, necesito contarles cómo comenzó todo. Como mujer fiel, dedicada, apasionada, se convirtió en lo que más creía, una traidora. Me llamo Ángela, tengo 38 años y, durante casi 2 décadas, fui la esposa de Roberto, un ejecutivo de una multinacional que pasaba más tiempo entre aeropuertos y salas de reuniones que a mi lado. Al principio, acepté. Era el precio de una vida cómoda. Nuestra casa era hermosa, nuestra cuenta bancaria envidiable, pero dentro de mí crecía un vacío que ni siquiera los viajes, los regalos caros o los mensajes automáticos de «buenas noches» podían llenar. Fue entonces cuando apareció. David era el nuevo conductor de la piscina, joven, bronceado, con esa sonrisa pícara y una forma de mirarme que no había visto en años. Evité estar a solas con él. Pero al mismo tiempo, quería cada segundo. Era como estar atrapado en un juego peligroso, donde yo era la pieza más débil. La primera vez que nos tocamos, fue como encender un fuego en un campo seco. La culpa vino después, sí. Pero en ese momento, todo cobró sentido, mis deseos, mi necesidad, mi soledad. David me hizo sentir vivo. Hasta ese día. Hasta que Roberto volvió antes. Hasta que mi mundo comenzó a desmoronarse, una pieza a la vez. Roberto no sospechó nada esa tarde. Al menos, no lo hizo. Puso el maletín sobre la mesa, desató el nudo de su corbata con un profundo suspiro y preguntó, como si todo fuera normal, ¿está todo bien, Ángela? ¿Está todo bien? La pregunta reverberó en mi cabeza como una bofetada. No, nada estaba bien. Estaba temblorosa, mi corazón se aceleraba y una culpa creciente que se aferraba a mí como una mancha imposible de ocultar. ¿Está bien, por supuesto? Solo tengo un poco de dolor de cabeza, mentí, mirando hacia otro lado. Me miró fijamente durante un segundo más de lo habitual. Un segundo que pesó como una eternidad. Luego se volvió hacia el dormitorio. Escuché que el agua de la ducha comenzaba a caer y me desplomé en la cocina. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, mezcladas con el olor a David que todavía estaba en mi cuerpo. Corrí al baño de abajo y me lavé como si pudiera borrar lo que había sucedido. Pero el problema era más profundo que la piel. Esa noche, Roberto quería dormir abrazado. Estaba rígida como una piedra, tratando de no llorar, tratando de no decir nada. Y él parecía un hombre cansado, que solo quería un poco de paz. El mismo hombre que me dejó sola durante semanas enteras, pero que ahora, misteriosamente, había decidido tomarse unos días libres. Al día siguiente, David no se presentó. Envié un mensaje rápido, mejor no venir por ahora. Él solo respondió, entendido. Su silencio me dolió más de lo que esperaba. Con Roberto en casa, la rutina cambió. Empezó a levantarse más temprano, a tomar café conmigo, incluso a intentar cocinar una cena improvisada una noche. Era como si estuviera tratando de recuperar algo. Como si sabía. Eso me corroyó por dentro. Ya no sabía cómo mirarlo. Fue al cuarto día cuando algo sucedió. Roberto me invitó a salir. Me dijo que quería llevarme al restaurante donde cenamos en nuestro primer aniversario de bodas.
El gesto debería conmoverme, pero me llenó de pánico. Me sentí como una actriz de una obra de teatro que ya no sabía interpretar. Me vestí, me maquillé, sonreí y recé para no desplomarme. Durante la cena, me miró de una manera extraña. Como alguien que intenta leer un libro al que le faltan páginas. «Ha sido diferente», dijo, mientras revolvía la copa de vino. «¿Diferente cómo?». Traté de fingir sorpresa. «Más lejos. A veces. Incluso parece tenerme miedo». Tragué saliva. «Roberto, ¿yo? Solo estoy cansada. Ya sabes, la casa, la rutina, todo», murmuré. No respondió de inmediato. Luego soltó una frase que me detuvo por completo: «Sé que algo anda mal. Pero no quiero enterarme de la peor manera». El silencio entre nosotros se ha convertido en un muro. Me sentí asfixiada. Quería gritar, confesar, decir que todo había sido un error, que necesitaba amor, atención, vida. Pero todo lo que pude hacer fue bajar los ojos y asentir con la cabeza. De camino a casa, en el coche, me cogió de la mano. Era cálido, firme. Y me sentí como un miserable traidor. Esa noche, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Llamé a David. «Tenemos que hablar», dije con firmeza. «Pensé que ya no me buscarías más», respondió él, herido. «Es grave. Mañana, en el invernadero, a las 10 de la mañana». Al día siguiente, Roberto anunció que iría al banco para resolver un asunto pendiente. Era mi oportunidad. Fui al invernadero con el corazón apesadumbrado. David ya me estaba esperando, apoyado en la pared de cristal, con los brazos cruzados. «Ya no puedo más», comencé. «No puedo seguir con esto». «¿Sientes algo por mí o fue simplemente divertido?», me interrumpió de inmediato. La pregunta me desarmó. No sabía la respuesta. O tal vez lo sabía, pero no quería enfrentarlo. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido afuera. Pasos. Rápido. Pesado. David me apartó a un lado y, a través de la pequeña grieta entre las plantas, vi lo que nunca quise ver: Roberto. Él estaba allí. Él nos vio. ¿Y lo peor? No dijo nada. Simplemente le dio la espalda y se fue. Roberto no regresó a casa esa noche. El sonido de la puerta cerrándose resonó en mi cabeza como un martillo. Durante horas, me senté en el sillón de la sala de estar, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla como si de alguna manera me fuera a dar una respuesta. Pero nada. No hay mensaje. No hay vínculo. Solo ese silencio cortante que parecía acusarme sin decir una palabra. Cuando el reloj dio las 2 de la madrugada, me fui a mi habitación. Me acosté en nuestro lado de la cama y lloré hasta quedarme dormido. Al día siguiente, reapareció. Entró en la casa como si acabara de llegar del mercado. Rostro impasible, mirada vacía. Llevaba una pequeña maleta. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí un pinchazo en el estómago. Me miró como si fuera un extraño. Me quedé en un hotel, tuve que pensar, fue todo lo que dijo. Y se me pasó. Desde ese día, hemos estado viviendo bajo el mismo techo que 2 extraños. Roberto dormía en la habitación de invitados, apenas me hablaba, y cuando lo hacía, su voz era tan fría que cortaba el aire. Traté de hablar. Redacté disculpas, ensayé explicaciones. Pero me hizo callar con su mirada. David también se alejó. Después de la escena en el invernadero, dejó de responder a mis mensajes. Un día, apareció solo para decir que dejaba el trabajo en la casa. Dijo que no quería causar más daño y me deseó buena suerte. Estaba solo. Literalmente solo. La enorme casa se convirtió en una tumba. La cocina, en silencio. La piscina, vacía. La cama, fría. Fue en este estado de abandono que decidí irme. Necesitaba respirar. Llamé a Clara, mi amiga más antigua, la única que tal vez todavía podía escucharme sin juzgarme. Nos reunimos en un café discreto, lejos de cualquier lugar donde se pudiera ver a Roberto. Entonces, ¿lo vio?, preguntó, bajando la voz. Asentí con la cabeza, avergonzado. No me confrontó directamente, pero desde entonces
se ha convertido en un fantasma aquí en casa. Clara me miró con compasión, pero había un rastro de reproche en sus ojos. Ángela, tienes que entender una cosa, la traición no tiene justificación, pero tampoco sale de la nada. Estuviste solo durante demasiado tiempo. Eso no borra lo que hizo, pero sí explica por qué llegó a este punto. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Averigua la verdad. Porque hay algo extraño en la reacción de Roberto. No solo está herido, es asustado. Como si él también estuviera ocultando algo. Esa frase siguió martillando en mi cabeza el resto del día. Y Clara tenía razón, había algo en la forma de actuar de Roberto que no era solo dolor o rabia. Era como si él también me tuviera miedo. O la situación. O de algo que aún no sabía. Esa noche, mientras él estaba ausente de nuevo, me armé de valor y entré en su oficina. Era la única parte de la casa a la que nunca me mudaba, por respeto, por miedo, por costumbre. Empecé a hurgar en los cajones, tratando de entender por qué mi marido no había reaccionado como lo haría cualquier hombre traicionado. En una de las carpetas, encontré algo que me congeló, fotos. Fotos mías. Tomado desde lejos. Algunos en el balcón, otros en la piscina, otros, con David. Todo impreso, organizado, fechado. Me empezaron a temblar las manos. En la última página, había una nota, escrita a mano, ella ya está involucrada. Ahora solo tenemos que esperar a que se rompa por completo. ¿Qué demonios significaba eso? El ruido de la puerta principal al abrirse me hizo soltar todo. Corrí, cerré el cajón y salí de la oficina como si nada hubiera pasado. Cuando Roberto entró, fingí estar viendo la televisión. Mi corazón seguía acelerado, el sudor frío corría por mi espalda. Pero yo lo sabía, algo muy malo estaba sucediendo allí. Y no fue solo mi traición. Era algo más grande. Oscuro. Durante los días siguientes, comencé a observar más. Escuché más. Hasta que, una noche, escuché una llamada suya, en el pasillo, en voz baja, todavía no se ha desplomado, pero está cerca. Sí, todo según lo acordado. No, todavía no sabe que fue David quien buscó la agencia. Se me heló la sangre. No me estaba volviendo loco. Algo estaba ocurriendo orquestado. Y David fue parte de ello. Había venido a mí a propósito ese hombre que decía amarme, que me hacía sentir viva. Al día siguiente, regresé al invernadero. Allí encontré a David, como si supiera que yo venía. ¿Desde cuándo conoces a Roberto? Apartó la mirada. Ángela. No se suponía que sucediera así. Solo acepté porque necesitaba el dinero. Era solo para mirarte. Influirá en ti. Nada físico. Solamente. Me involucré. Me enamoré. Me reí. Una risa triste y entrecortada. Así que todo estaba preparado. Desde la primera sonrisa. ¿De esa mirada? No. Juro que no. Al principio, sí. Pero entonces, realmente me conmoviste. Y cuando lo vi, ya estaba atrapado en él. Me alejé, sintiendo que el mundo giraba. Fui traicionado. No solo para él, sino para Roberto. Por todos. Todo era un plan. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era el objetivo? En el camino de regreso, recibí un mensaje anónimo. Un número desconocido. Ten cuidado con los que duermen a tu lado. No todo es amor. A veces se trata de poder. No dormí esa noche. El mensaje anónimo todavía parpadeaba en la pantalla del teléfono celular y mi mente se arremolinaba como un torbellino. Ten cuidado con los que duermen a tu lado. No todo es amor. A veces, se trata de poder. Eso no fue solo una advertencia. Era una amenaza velada. Y tal vez, una invitación a mirar más allá de la superficie. Roberto no regresó esa noche. Ni siquiera David respondió a mis mensajes. Estaba completamente solo en medio de una conspiración que, hasta hace 2 días, ni siquiera imaginaba que existiera. Una mujer traicionada por su propia ilusión. Una pieza en un juego que no sabía que estaba jugando. A la mañana siguiente, decidí que ya no iba a ser un espectador de mi propia ruina.
Llamé a Clara y le pedí ayuda. ¿Confías en mí?, pregunté con voz temblorosa. Por supuesto. ¿Qué necesitas? Descúbrelo todo. Todo sobre Roberto, sobre Davi, sobre esta agencia que mencionó. Necesito saber con quién estoy casado. Clara, que trabajaba como asistente legal en una conocida oficina, se movió rápidamente. En menos de 24 horas, me envió un dossier que me heló la sangre. Roberto era un socio oculto en una empresa de investigación privada. Uno de esos que trabajan al límite de la legalidad. El mismo que contrató a Davi para observar el comportamiento de una mujer en aislamiento emocional. Y lo que es peor, el cliente no era Roberto. Era su hermano. Un hombre que no había escuchado en años, Marcelo. Marcelo y Roberto habían peleado mucho en el pasado. Un conflicto por la herencia, una disputa familiar silenciosa que los separó durante más de una década. Pero ahora, Marcelo había vuelto, y había invertido mucho para montar una red de manipulación a mi alrededor. Con la ayuda de su propio hermano. ¿Pero por qué? Fue Clara quien hizo la pregunta que me despertó. Ángela, ¿tienen bienes en común, verdad? Casa, acciones de empresas, inversiones. Sí, todo. ¿Y si no quería destruirte por venganza emocional, sino por interés económico? Sentí que me faltaba el aliento. Y de repente, todo cobró sentido. Roberto lo supo desde el principio. A lo mejor fue él quien arregló todo con Marcelo. Tal vez estaban juntos en esto. ¿El objetivo? Haciéndome parecer inestable, adúltera, vulnerable. Indigno de cualquier derecho. Con eso, podrían justificar un divorcio unilateral, quitarme todo. La casa, los bienes, mi imagen. Sería la mujer infiel que destruyó su propio matrimonio. Y ellos, los hombres justos, que solo reaccionaron. Pero se equivocaron en un punto, me subestimaron. A la noche siguiente, preparé todo. Copié los documentos, guardé las fotos y los registros de mensajes. Grabé audios de Davi admitiendo haber sido contratado. Y esperé. Cuando Roberto entró a la casa, yo estaba sentada en la sala, tranquila como nunca lo había estado. ¿Podemos hablar?, pregunté. Vaciló. Pero se sentó. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, pregunté, directo al grano. ¿Sabías qué?, replicó él, fingiendo inocencia. Del plan. De Marcelo. De Davi. De la empresa. Roberto se quedó paralizado por un segundo. No me lo esperaba. Y entonces hizo algo que no me imaginaba, se echó a reír. Honestamente, esperaba que tardaras más en entender. Pero mira. La señora Ángela se despertó. ¿Por qué, Roberto? Se levantó y empezó a caminar por la habitación. ¿Crees que todo esto es cuestión de amor, verdad? Piensas que todo gira en torno a tu necesidad, tu aburrimiento, tu vida solitaria. Pero no, Ángela. Se trata de dinero. Poder. Control. Nunca entendiste el juego. Siempre fue solo una obra de teatro. ¿Y David?, pregunté. ¿Fue idea tuya o suya? David, dijo con desdén. Una marioneta. Barato. ¿Crees que ese tipo de hombre se enamora de ti? Vamos, Ángela. No te dejes engañar. Cada una de sus palabras era una puñalada. ¿Así que fue así todo el tiempo? ¿Me usaste? ¿Me empujaste hacia él? ¿Esperaste a que me rompiera solo para destruirme legalmente? Simplemente dejé que la verdad saliera a la luz. Lo hiciste todo tú mismo. En ese momento, respiré hondo y puse mi teléfono celular sobre la mesa. Estaba grabando. Desde el principio de la conversación. Gracias por confesar, susurré. Roberto palideció. ¿Qué estás haciendo? Proteger lo que es mío. Fue entonces cuando escuché que se abría la puerta. Clara entró, junto con mi nuevo abogado. Ya presenté la separación, Roberto. Y junto a ello, una solicitud para investigar su empresa y todos sus contratos. Incluidos los de Marcelo. Tengo copias, testimonios y grabaciones. Si quieres pelear en los tribunales, vamos. Pero te advierto, esta vez,
vas a perder. No dijo nada. Se limitó a mirarme. Por primera vez en años, miedo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí plácidamente. Pero lo más sorprendente estaba por llegar. 2 días después, recibí otro mensaje anónimo. Marcelo está fuera del juego. Pero David no lo hizo. Quiere hablar contigo. Encuéntralo en el invernadero. Una última vez. Era. Contra todo pronóstico, fui. David estaba allí, esperando. Delgado, demacrado. Sabía que vendrías, dijo con la voz quebrada. Me has utilizado, dije con frialdad. Lo hice. Pero entonces, te amé. Todavía me encanta. Y ahora, me voy. Pero quería que supieras, traté de detener el plan. Me amenazaron. Me quedé en silencio. Y así, te perdí. Me entregó un sobre. En el interior había cuadros, vales, videos. Evidencia de que Roberto planeó todo desde el principio, incluso hospitalizarme como inestable si la separación no funcionaba. Al final, David me salvó. Con sus pruebas, cerré el asedio. Y en ese invernadero, rodeado de las flores que una vez fueron testigos de mi caída, me puse de pie. No con venganza. Con poder. Con la verdad. Con libertad. Los meses siguientes fueron intensos. La batalla legal fue dura, pero con las pruebas reunidas, grabaciones, documentos y el dossier de Clara, logramos desmantelar el teatro que Roberto había construido en mi contra. Marcelo, al ser confrontado, intentó huir del país, pero terminó siendo detenido cuando intentó retirar una gran cantidad en nombre de la empresa fantasma. La casa se derrumbó rápidamente. Roberto, a su vez, mantuvo su pose hasta el último momento. Trató de negociar, trató de manipularme, incluso trató de amenazarme de nuevo, ahora más sutil, usando a los abogados como escudo. Pero cuando las pruebas comenzaron a salir en el expediente, su imagen comenzó a desmoronarse. La justicia vio con claridad lo que había detrás de esa fachada de marido ofendido, un hombre frío y estratégico que intentaba destruir a su propia esposa para mantener el control total sobre los bienes y la reputación. Después de 4 audiencias, obtuvimos un divorcio con reparto justo, además de una indemnización simbólica por daños morales. Pero más importante que cualquier valor era el reconocimiento público de la verdad. Yo no era la mujer fuera de control que él pintaba. Fui alguien que se cayó, sí. Pero quien sabía cómo levantarse, y más fuerte. Clara estuvo a mi lado durante todo el proceso. Ella se convirtió en mi roca. Cuando todo parecía desmoronarse, era su presencia la que me anclaba. Un día, mientras brindábamos discretamente en un pequeño restaurante, me tomó de la mano y me dijo: no tienes ni idea de lo mucho que te admiro, Ángela. ¿Por qué? Cometí tantos errores, porque fuiste sincero. Con los demás y contigo mismo. Incluso después de todo. Ella sonríe, conmovida. No fue un final feliz en el sentido tradicional, pero fue un final justo. Y a veces, eso es suficiente. En cuanto a David, desapareció. La última vez que lo vi fue en el invernadero, en esa despedida que me dolió más de lo que me gustaría admitir. Dejó el sobre, la mirada y una sincera disculpa. No traté de buscarlo. Pensé que era mejor así. Una parte de mí todavía se preguntaba si lo que él sentía era real. Una parte de mí, tal vez, todavía sentía algo también. Pero algunas historias deben terminar con puntos suspensivos, no con un punto final. La casa, decidí venderla. Ya no quería vivir entre esos muros que fueron testigos de tantos silencios, mentiras y manipulaciones. Compré un apartamento más pequeño y luminoso en un barrio más tranquilo. Empecé de cero. Empecé a dar clases de arte a niños. Redescubrí mi placer por pintar, dibujar, crear. Los colores volvieron a mi vida, lentamente, como alguien que aprende a respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Y en uno de esos días ordinarios y soleados, recibí una carta. Sin remitente. Solo mi nombre, escrito con letra firme. Lo abrí con manos temblorosas. En el interior, una sencilla hoja: espero que hayas encontrado la paz. Merecías más de lo que todos te dimos. Exclamó. Otra vez.
pero no con tristeza. Era un grito de ligereza, despedida, de curación. Hoy, mientras escribo todo esto, sentada en el porche de mi nuevo hogar, miro hacia atrás y mira. Con dolor, sí, pero no con arrepentimiento. La vida no me quebró. Simplemente me desarmó, para que pudiera reconstruirme a mí mismo. Y si tuviera que dejar un consejo para los que están leyendo, sería este: cuidado con aquellos que silencian tu dolor. A veces, la traición comienza mucho antes del beso prohibido. Comienza cuando dejas de existir para aquellos que decían que te amaban. Traicioné, sí. Pero antes de eso, fui traicionado por la ausencia, el abandono, la manipulación. Y al final, fue en este dolor donde me encontré a mí misma. Quizás por primera vez. Si te gustó esta historia, no olvides dejar el like para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta y, por supuesto, comparte tu opinión en los comentarios, queremos saber qué te parece.